Hola queridos amigos y bienvenidos a un nuevo capítulo del libro El Camino a Cristo. El capítulo de hoy lleva por título ¿Cómo nos habla Dios? Muchas son las maneras por las que Dios procura dársenos a conocer y ponernos en comunión con Él. La creación habla sin cesar a nuestros sentidos. El corazón que no tenga prejuicios quedará impresionado por el amor y la gloria de Dios, según lo revelan las obras de sus manos. El oído atento puede escuchar y entender las comunicaciones de Dios mediante las realidades de la naturaleza. Los verdes campos, los elevados árboles, los capullos y las flores, la nubecilla que pasa, la lluvia que cae, el arroyo que murmura, las glorias de los cielos, todo habla a nuestro corazón y nos invita a conocer a aquel que lo hizo todo. Nuestro Salvador entrelazó sus preciosas lecciones con los elementos naturales. Los árboles, los pájaros, las flores de los valles, las colinas, los lagos y los hermosos cielos, así como los incidentes y las circunstancias de la vida diaria, fueron todos ligados a la palabra de verdad, para que así sus lecciones fuesen traídas frecuentemente a la memoria, aun en medio de los muchos cuidados de la vida afanosa del hombre. Dios quiere que sus hijos aprecien sus obras y se deleiten en la sencilla y tranquila hermosura con que Él adornó nuestra morada terrenal. Es amante de lo bello, sobre todo ama la belleza del carácter, que es más atractiva que todo lo externo, y quiere que cultivemos la pureza y la sencillez, silenciosas gracias de las flores. Desde el átomo hasta la galaxia, las obras que Dios creó nos enseñarán, si queremos prestarles atención, preciosas lecciones de obediencia y confianza. Desde las estrellas que recorren a través de las edades los derroteros que Dios les asignó y siguen por el espacio su carrera sin estela, hasta el más diminuto átomo, todo en la naturaleza obedece a la voluntad del Creador. Dios cuida y sostiene todo lo que creó. El que sustenta los innumerables mundos diseminados por la inmensidad también tiene cuidado del gorrioncillo que entona sin temor su humilde canto. Cuando los hombres van a sus trabajos o están orando, cuando se acuestan por la noche y se levantan por la mañana, cuando el rico se sacia en su palacio o cuando el pobre reúne a sus hijos alrededor de su escasa mesa, el Padre Celestial vela tiernamente sobre cada uno de ellos. No se derrama una lágrima que a Dios se le pase por alto, no hay sonrisa que le pase inadvertida. Si creyésemos plenamente, esto desecharía toda ansiedad indebida. Nuestra vida no estaría tan llena de desengaños como ahora, puesto que cada cosa, grande o pequeña, se dejaría en las manos de Dios, el cual no se aturde por la multiplicidad de los cuidados, ni se siente abrumado por el peso de los mismos. Entonces gozaríamos de un reposo del alma que muchos desconocen desde hace largo tiempo. El hogar de los redimidos. Cuando vuestros sentidos se deleiten en la amena belleza de la tierra, pensad en el mundo venidero, que nunca conocerá mancha de pecado ni muerte, y donde la faz de la naturaleza no llevará más la sombra de la maldición. Representaos en vuestra imaginación la morada de los salvos y recordad que será más gloriosa que cuanto pueda figurarse la imaginación más fecunda. En los dones variados de Dios en la naturaleza no vemos sino el reflejo más pálido de su gloria. Como está escrito, ningún ojo humano ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. 1 Corintios 2:9. El poeta y el naturalista tienen muchas cosas que decir acerca de la naturaleza, pero es el cristiano quien más goza de la belleza de la tierra con la máxima sensibilidad, ya que reconoce la obra de las manos de su Padre y percibe su amor en la flor, el arbusto y el árbol. Quien no lo mira como una expresión de amor de Dios al hombre, no puede apreciar plenamente el significado de la colina, del valle, del río y el mar. En cada circunstancia de nuestra vida nos habla Dios. Dios nos habla mediante las obras de su providencia y la influencia de su Santo Espíritu en el corazón. En nuestras circunstancias y ambiente, así como en los cambios que suceden diariamente en torno nuestro, podemos encontrar preciosas lecciones si nuestros corazones están abiertos para discernirlas.
El salmista, rastreando la obra de la providencia divina, dice: Su misericordia llena la tierra. Salmos 33:5. El inteligente que retenga sus hechos y medite el amor del Señor. Salmo 107:43. Dios nos habla por su palabra. En ella encontramos con rasgos más nítidos la revelación de su carácter, de su proceder con los hombres y de la gran obra de la redención. En ella se nos presenta la historia de los patriarcas, de los profetas y de otros santos hombres de la antigüedad. Ellos estaban sujetos a pasiones semejantes a las nuestras. Santiago 5:17. Allí vemos cómo lucharon entre descorazonamientos como los nuestros, cómo cayeron bajo tentaciones del mismo modo que hemos caído nosotros. Y sin embargo cobraron nuevo valor y vencieron por la gracia de Dios. Recordándolos, nos animamos en nuestra lucha por la integridad. Al leer el relato de las preciosas experiencias por las que se permitió pasar, de la luz, el amor y la bendición que les tocó gozar, y la obra que hicieron por la gracia que se les dio, el espíritu que los inspiró enciende en nuestro corazón un fuego de santa emulación, un deseo de ser como ellos en carácter y de andar con Dios como ellos. Jesús afirmó de las Escrituras del Antiguo Testamento: ¿y cuánto más es esto acerca del Nuevo? Y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Juan 5:39. El Redentor, aquel en quien se concentran vuestras esperanzas de la vida eterna. Sí, la Biblia entera nos habla de Cristo. Desde el primer relato de la creación, sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, Juan 1:3, hasta la última promesa: mirad que vengo pronto, Apocalipsis 22:12. Continuamente leemos acerca de sus obras y escuchamos su voz. Si deseáis relacionaros con el Salvador, estudiad las Sagradas Escrituras. Llenad vuestro corazón con las palabras de Dios. Son el agua viva que apaga vuestra ardiente sed. Son el pan vivo procedente del cielo. Jesús declara: si no coméis la carne del Hijo del Hombre, ni bebéis su sangre, no tenéis realmente vida. Y al explicarse dice: las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:53-63. Nuestros cuerpos viven de lo que comemos y bebemos, y lo que sucede en la vida natural sucede en la economía espiritual. Lo que meditamos es lo que da tono y vigor a nuestra naturaleza espiritual. El tema más grandioso. El tema de la redención es un tema en el cual los ángeles desean profundizar. Será la ciencia y el canto de los redimidos durante las interminables edades de la eternidad. ¿No será pues un tema digno de atención y estudio ya ahora? La infinita misericordia y el amor de Jesús, así como el sacrificio hecho en nuestro favor, demandan de nosotros la más seria y solemne reflexión. Debiéramos espaciarnos en el carácter de nuestro querido Redentor e Intercesor. Debemos meditar en la misión de aquel que vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Cuando contemplemos así los temas celestiales, nuestra fe y nuestro amor serán cada vez más intensos y nuestras oraciones más aceptables cada día a Dios, porque se elevarán acompañadas de más fe y de más amor. Serán inteligentes y fervorosas. Habrá una confianza constante en Jesús y una experiencia viva y diaria en su poder de salvar completamente a todos los que acudan a Dios por medio de él. Mientras meditemos en la perfección del Salvador, desearemos ser enteramente transformados y renovados conforme a la imagen de su pureza. Nuestra alma tendrá hambre y sed de llegar a ser como aquel a quien adoramos. Cuanto más concentremos nuestros pensamientos en Cristo, tanto más hablaremos de él a otros y mejor lo representaremos ante el mundo. La Biblia no fue escrita solamente para el hombre erudito. Al contrario, fue destinada a las personas sencillas. Las grandes verdades necesarias para la salvación están presentadas con tanta claridad como la luz del mediodía, y nadie errará y perderá el camino, salvo aquellos que sigan su propio juicio en vez de la voluntad divina claramente revelada. No deberíamos conformarnos con el testimonio de hombre alguno en cuanto a lo que enseñan las Sagradas Escrituras, sino que deberíamos estudiar la palabra de Dios por nosotros mismos.
Si dejamos que otros piensen por nosotros, nuestra energía quedará mutilada y nuestras facultades restringidas. Las nobles facultades del alma pueden reducirse tanto por no ejercitarse en temas dignos de su concentración, que lleguen a ser incapaces de penetrar en la profunda significación de la palabra de Dios. La expansión de la mente se alcanza si se emplea en investigar la relación de los temas de la Biblia, comparando texto con texto y lo espiritual con lo espiritual. ¿Cómo tener grandeza de espíritu? No existe nada mejor para fortalecer el intelecto que el estudio de la Santa Escritura. Ningún otro libro es tan potente para elevar los pensamientos y dar vigor a las facultades como las vastas y ennoblecedoras verdades de la Biblia. Si se estudiara la palabra de Dios como es debido, los hombres tendrían una amplitud mental, una nobleza de carácter y una firmeza de propósito que raramente pueden verse en estos tiempos. No se obtiene más que escaso beneficio de una lectura precipitada de las Escrituras. Uno puede leer toda la Biblia y quedarse, sin embargo, sin captar su belleza o comprender su sentido profundo y oculto. Un texto estudiado hasta que su significado esté claro para el entendimiento y evidentes sus relaciones con el plan de salvación, resulta de mucho más valor que la lectura de muchos capítulos sin un propósito determinado y sin obtener una instrucción positiva. Tened vuestra Biblia a mano, leedla cuando tengáis oportunidad. Fijad los textos en vuestra memoria. Incluso yendo por la calle podéis leer un texto y meditar en él hasta que se grabe en la mente. No podemos obtener sabiduría sin una atención indivisa y un estudio con oración. Algunas porciones de la Escritura son en verdad demasiado claras para que puedan ser malentendidas, pero hay otras cuyo significado no es superficial y no se discierne a primera vista. Se debe comparar un texto con otro texto. Es necesario que haya un escudriñamiento cuidadoso y una reflexión acompañada de oración. Un estudio semejante se verá abundantemente recompensado. Como el minero descubre vetas de precioso metal ocultas debajo de la superficie de la tierra, así también el que con perseverancia escudriña la palabra de Dios en busca de sus tesoros escondidos, encontrará verdades del mayor valor ocultadas a la vista del buscador negligente. Las palabras de la inspiración meditadas en el alma serán como ríos de agua que emanan de la fuente de la vida. Nunca debería estudiarse la Biblia sin oración. Antes de abrir sus páginas debemos pedir la iluminación del Espíritu Santo, y nos será dada. Cuando Natanael fue al Señor Jesús, el Salvador exclamó: «Aquí tenéis un verdadero israelita en quien no hay falsedad». Natanael le dice: «¿De qué me conoces?». Y Jesús respondió: «Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto». Juan 1, 47-48. Así también nos verá Jesús en los lugares secretos de oración, si lo buscamos para que nos dé luz y nos permita saber lo que es la verdad. Los ángeles del mundo de la luz acompañarán a quienes busquen con humildad de corazón la dirección divina. La voz del Espíritu Divino. El Espíritu Santo exalta y glorifica al Salvador. Su misión es presentar a Cristo, la pureza de su justicia y la gran salvación que obtendremos por él. El Señor Jesús dijo hablando del Espíritu: «Tomará de lo mío y os lo dará a conocer a vosotros». Juan 16:14. El Espíritu de verdad es el único maestro eficaz de la verdad divina. ¿Cuánto estimará Dios a la raza humana? ¿Cuánto estimará Dios a la raza humana, puesto que dio a su Hijo para que muriese por ella, y manda su Espíritu para que sea de continuo el maestro y el guía del hombre? Amén. Maravilloso este capítulo en el cual podemos entender cómo nos habla Dios. El próximo capítulo lleva por título La comunión con el Creador. Os espero, que Dios os bendiga.